Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón donde el chismecito turco fluye como el té en Estambul. Aquí estoy, su anfitriona, lista y dispuesta a sumergirnos en los entresijos de nuestras series turcas predilectas. Ya saben, esos dramas que nos hacen suspirar, esos romances que nos roban el sueño y por supuesto, esos momentos explosivos que nos dejan al borde del asiento. Hoy, tal como lo anticipa ese título que casi revienta la pantalla, vamos a hablar de él, del único, del inigualable. Can Yaman. Sí, ese hombre que con cada aparición desafía la ley de la gravedad de nuestros corazones, ese actor que incendia las pantallas con su carisma arrollador y sobre todo, ese galán que nos tiene pegadas al televisor, aguardando con ansias, ese beso. Y créanme, queridas y queridos, la espera, al parecer, ha valido cada segundo, porque lo que les voy a contar hoy es de infarto. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta noticia bomba, y antes de que les revele todos los detalles jugosos, esos secretos que hacen que la alfombra roja de Estambul tiemble, permítanme recordarles algo sumamente importante. Ustedes son la chispa que enciende este canal. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante investigando, analizando y por supuesto, chismeando como se debe. Así que si por alguna razón cósmica aún no se han suscrito, corran a darle al botón rojo como si no hubiera un mañana. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí encontrarán análisis exhaustivos, teorías conspirativas dignas de Hollywood y, desde luego, todos los chismes jugosos que necesitan para sobrevivir a la semana con una sonrisa de oreja a oreja. Ah, y no olviden activar la campanita. Así, YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un segundo de la diversión. Su suscripción es el combustible que alimenta esta maquinaria de chismes y nos permite seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Bien, ahora sí, damas y caballeros, pónganse cómodos. Prepárense un cafecito turco bien cargado, acomódense en sus sofás como sultanes y sultanas, y pongámonos al día con las últimas novedades de nuestro galán turco. Como bien saben, Can Yaman es mucho más que un simple actor, es un fenómeno, un ícono, uno de los actores más populares y cotizados de Turquía, y cada proyecto en el que se embarca genera una ola de expectación que recorre el mundo entero. Desde sus humildes inicios en la televisión turca, Can ha demostrado tener un talento innato para la actuación, una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje y una química innegable, casi mágica, con sus compañeras de reparto. Y es precisamente esa química, esa conexión electrizante que genera con sus protagonistas, la que nos tiene aquí hoy, con los nervios de punta y las expectativas por las nubes. En su nuevo proyecto del que por supuesto no vamos a revelar el nombre, Can interpreta digamos que interpreta a un personaje que es, en esencia, todo lo que amamos en un hombre. Un hombre fuerte e independiente con una determinación inquebrantable, pero con un corazón de oro, un alma noble escondido bajo una fachada de tipo duro, de chico malo, de hombre inaccesible. Sí, ya sé, es un cliché, lo admito. Pero, ¿a quién no le gustan los clichés cuando están interpretados por Can Yaman? Él tiene el poder de convertir un cliché en algo extraordinario, en algo irresistible. La trama, en términos generales, gira en torno a un amor prohibido, un amor que desafía todas las convenciones sociales, un amor que se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Es una historia de pasión, de deseo, de anhelo, una pasión que arde a fuego lento, que se consume en silencio, pero que amenaza con explotar en cualquier momento. Y esa pasión, mis queridas, ha alcanzado su punto álgido, su clímax, su momento de no retorno, en el último episodio emitido. Sí, hablamos de ese beso. El beso del que todo el mundo está hablando. El beso que ha roto Internet. El beso que ha hecho que nuestras hormonas se rebelen. Ahora sé perfectamente que están muriendo por los detalles. Sé que necesitan saberlo todo. Sé que quieren que les cuente cada segundo, cada respiración, cada latido de corazón. Así que no los haré esperar más. La escena en cuestión se desarrolla en un contexto bastante tenso, dramático, cargado de emoción. Nuestros protagonistas, después de una serie interminable de malentendidos, de conflictos desgarradores, de secretos ocultos y de mentiras piadosas, finalmente se encuentran cara a cara. La tensión es palpable, se puede cortar con un cuchillo jamonero. El aire vibra con una energía casi eléctrica. Las palabras sobran, ya no hay necesidad de pronunciar ni una sola sílaba. Las miradas lo dicen todo. Sus ojos se cruzan, se entrelazan, se devoran.
Y en ese instante, en ese preciso momento de conexión absoluta, sucede. No es un beso tímido, no es un roce fugaz, no es un simple piquito. No, no, no. Esto es mucho más que eso. Es un beso apasionado, intenso, arrollador, un beso que transmite todo el deseo reprimido, toda la frustración acumulada, toda la necesidad desesperada que han sentido durante toda la serie. Es un beso que te hace contener la respiración, que te paraliza el corazón, que te hace desear con todas tus fuerzas estar en el lugar de la protagonista, sentir sus labios sobre los tuyos, experimentar esa explosión de emociones en carne propia. Es un beso que te hace creer en el amor verdadero. Es un beso que te convence de que el alma gemela existe. Pero, ¿qué es lo que hace que este beso sea tan especial, tan memorable, tan digno de ser analizado hasta el último detalle? Bueno, en primer lugar, la actuación de Can Yaman es sencillamente impecable. Logra transmitir a la perfección la vulnerabilidad y la intensidad de su personaje. Se nota que se entrega por completo a la escena, que se conecta de manera profunda con su compañera de reparto, que vive el momento al máximo, que se deja llevar por la emoción del instante. Su actuación es creíble, es auténtica, es conmovedora. En segundo lugar, la química entre Can Yaman y su CEO protagonista es innegable, arrolladora, casi palpable. Se complementan a la perfección, se entienden con una sola mirada, se anticipan a los movimientos del otro, y consiguen crear una atmósfera mágica, electrizante en cada escena que comparten. Su conexión es tan fuerte que trasciende la pantalla y nos llega a nosotros, los espectadores, haciéndonos sentir como si estuviéramos presenciando algo real, algo íntimo, algo sagrado. Y esa química, por supuesto, se refleja en el beso, haciéndolo aún más intenso y creíble. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la dirección de la escena es magistral. La iluminación, la música, el encuadre, el ritmo, todo está cuidado al detalle para crear un momento inolvidable, para capturar la esencia del amor y la pasión, para transmitir la emoción a los espectadores. Se nota que el director sabía lo importante que era este beso para la trama y para los fans, y se esforzó al máximo para que fuera perfecto, para que quedara grabado en nuestras retinas para siempre. La elección de la música, la forma en que se juega con la luz y la sombra, la manera en que se mueve la cámara, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño, una atmósfera que nos transporta a otro mundo, a un mundo donde el amor es posible, donde los sueños se hacen realidad. Pero no todo es miel sobre hojuelas, amigas. Como en toda buena serie turca, después de este beso explosivo, después de este momento de felicidad absoluta, las cosas se complican aún más para nuestros protagonistas. Los obstáculos se multiplican, los enemigos se fortalecen, los secretos salen a la luz y el amor se pone a prueba de maneras inimaginables. ¿Serán capaces de superar todas las adversidades y vivir felices para siempre? ¿O su amor está destinado a la tragedia? Tendremos que esperar con ansias, con el corazón en un puño, para ver qué sucede en los próximos episodios. Mientras tanto, podemos disfrutar de este beso una y otra vez. Podemos verlo en bucle, analizarlo fotograma a fotograma, diseccionarlo hasta el último detalle. Porque admitámoslo, es un beso que vale la pena repetir. Es un beso que nos recuerda porque amamos las series turcas, porque nos emocionamos con las historias de amor, porque admiramos a actores como Can Yaman. Es un beso que nos hace soñar, que nos hace creer, que nos hace sentir vivas. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes de este beso. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Creen que Can Yaman es uno de los mejores besadores de la televisión? ¿Qué esperan que suceda en los próximos episodios? ¿Creen que nuestros protagonistas lograrán superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y hablando de opiniones, también quiero saber qué otras series turcas están siguiendo actualmente. ¿Hay alguna pareja que los tenga tan enganchados como la de Can Yaman? ¿Qué otros actores turcos les roban el corazón? Cuéntenme todo. Quiero saber qué los emociona, qué los hace reír, qué los hace llorar. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y propuestas. Su opinión es muy valiosa para mí. En resumen, el nuevo episodio nos ha regalado un beso explosivo protagonizado por Can Yaman, un beso que ha encendido las redes sociales, que ha generado debates apasionados entre los fans y que ha dejado a todos con ganas de más. Un beso que demuestra el talento de Can Yaman,
la química con su compañera de reparto y la calidad de la dirección. Un beso que quedará grabado en la historia de las series turcas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y sugerencias, que me encanta leerlos. Y ahora sí, llegamos al final. Pero antes de despedirme quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Así que si les gustó este vídeo no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.